Bueno, vamos a invitarla a Yolanda Cejas, actual inspectora jefa regional de Región Educativa 24, de gestión estatal de la provincia de Buenos Aires. Desde 2009, inspectora de enseñanza secundaria, integrante de Soles de Mayo Lobos, secretaria de Prensa y Cultura del Congreso, del Consejo del Partido Justicialista de Lobos. En el periodo comprendido entre 1997 y 2001, inspectora de enseñanza primaria del distrito de Esteban Echeverría, profesora de ciencias naturales, maestra normal superior, 33 años de docencia. Y el título de su ponencia es La escuela pública en pandemia. Bueno, le damos la posibilidad a Yolanda de que abra su micrófono. Bueno, muchas gracias, Santiago. Buenas tardes o buenas noches, compañeros y compañeras. En primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores, al Instituto Pensamiento Político de Lobos, por invitarme a participar en este congreso. Quiero mandar un saludo muy especial a uno de los asistentes en este congreso, que es uno de mis hijos, Santiago, que está presente. Mi participación consiste en poder reflexionar en torno al Estado en materias de educación y cómo a partir de políticas públicas socioeducativas estas impactan en las instituciones educativas, en las trayectorias educativas de las y los estudiantes, en fin, de la escuela pública. Voy a tomar determinados momentos históricos hasta la actualidad en este contexto de pandemia. Para comenzar, voy a pedirles que tomemos en cuenta una concepción de la cual voy a partir, que es que el Estado tiene la responsabilidad indelegable de garantizar el derecho a la educación. Y haciendo un repaso de nuestra historia, me voy a detener en la década del 90, donde el Estado Nacional priorizó la acumulación de capital, dejando de lado las necesidades populares, sosteniéndose en la ley de convertibilidad del peso al dólar, con una destrucción del ámbito productivo, especulaciones financieras y un empobrecimiento de las mayorías populares. En ese contexto se realizaron las transferencias de las escuelas nacionales a las provincias y esto fue un claro proyecto hacia la municipalización y finalmente a las privatizaciones. Cada provincia intentó hacerse cargo de esas escuelas que la nación les pasó y obviamente cada una lo hizo en torno a su desarrollo económico, que esto fue de manera dispar. En el año 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación, que hay que reconocer a la Ley Federal de Educación que amplió la obligatoriedad escolar, pero provocó una descentralización, una fragmentación del sistema educativo que, sumado a las desigualdades económicas de las provincias, se privilegió la inversión en ámbitos privados en detrimento, obviamente, del ámbito público. Luego vino la crisis del 2001, una crisis política, económica y social que todos conocemos, y luego de esas crisis comenzó un proceso de reconstrucción productiva, un rearmado de ese tejido social, un proceso de desendeudamiento y un fortalecimiento de la presencia del Estado, que se profundiza en el año 2003 con la asunción del presidente Néstor Carlos Kirchner. Durante su presidencia se legitimó el derecho a la educación. Se sancionó la Ley de Educación en el año 2006, donde no solamente amplió la obligatoriedad escolar, sino que también explicita garantizar la inclusión educativa con políticas universales, con asignación de recursos y estrategias pedagógicas que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Y eso se puede hacer desde la concepción de que el derecho a la educación es universal, que es para todos y para todas asistir a las escuelas. Pero a ver, nos preguntamos, ¿qué es el derecho a la educación?
Sin duda, el derecho a la educación no es algo que se da naturalmente o que depende de que una persona pueda hacerse de la voluntad y del esfuerzo para obtener ese derecho, como supone el neoliberalismo. Muchas veces se cree, y está muy instalado en el discurso cotidiano, en las creencias, que una persona porque no terminó de estudiar, no completó su carrera, no terminó su escolaridad, fue porque no tuvo ganas, no tuvo voluntad, no se esforzó demasiado o porque no tuvo la suficiente inteligencia. Pero yo los invito a reflexionar a partir de un ejemplo. Supongamos, vamos a comparar dos situaciones. Una persona que nace en una familia de un origen social, económico alto, country, barrio cerrado, con otra persona que proviene de una familia de un origen social, económico muy bajo, un barrio de emergencia, por contraponer dos realidades muy distintas. Yo pregunto, ¿estas dos personas tienen las mismas posibilidades de acceder a los recursos? ¿Parten de la misma situación de igualdad? No, seguro que no. No parten desde la misma situación. Ya están condicionadas por el origen social, ya están condicionadas porque no pueden acceder a los recursos, porque hay entornos que no son favorables, entonces no parten desde la misma situación. Entonces el neoliberalismo tomó una antigua categoría que es el mérito y la utilizó para legitimarse. La meritocracia se sustenta en la falacia de igualdad de oportunidades y del esfuerzo personal. Y desde esa concepción, compañeros y compañeras, la concepción de la universalidad del derecho a la educación se ve terriblemente afectada, porque todos los sujetos merecen y pueden desarrollar capacidades si cuentan con los soportes necesarios para hacerlo. Todos tienen el derecho a enriquecer sus trayectorias educativas, todos tienen su derecho a enriquecer su capital cultural, pero bueno, acá es fundamental la presencia y el rol del Estado. Y esto, obviamente, no fue nunca una preocupación para la política educativa neoliberal. No lo fue, no lo fue. En el gobierno anterior hubo recortes presupuestarios a las universidades públicas. ¿Por qué? Porque se creía que no era necesario sostener tantas universidades, porque los pobres no podían acceder a ellas. Entonces, ¿qué sucedió? Se sostenían universidades privadas vinculadas al mundo del mercado, se desconoció absolutamente la ley del financiamiento educativo, se desconocieron las paritarias, que son espacios donde no solamente se tratan situaciones salariales o condiciones laborales de trabajo, sino que se tratan cuestiones que tienen que ver con situaciones de educabilidad, para que las escuelas estén mejor preparadas y acondicionadas para que los actos de educación impacten en las trayectorias educativas de nuestros y de nuestras estudiantes. Fuimos testigos hace poco de manifestaciones con la hazaña del decir y el pensar sobre nuestros docentes que trabajan en escuelas públicas de gestión estatal. Hemos escuchado manifestar que decían que aquel que no puede ir a una escuela privada tiene que caer en la escuela pública. Es terrible, esto fue hace poco, esto está circulando ahora. Entonces, desde esa concepción del mérito, el derecho a la educación pierde ese sentido común. Y un derecho lo es si es universal, para todos y para todas, independientemente de su origen social y económico, porque si es el privilegio para algunos, no hay un derecho. No existe ese derecho universal. Con el derrumbe anterior, porque realmente fue un derrumbe, las elecciones pasadas, el derrumbe del gobierno anterior, asumieron las nuevas autoridades nacionales y provinciales e inmediatamente se desató una pandemia, que también han relatado Santiago y Javier, de cómo ha impactado esto en las gestiones de todos, desde los niveles nacionales, provinciales, quienes estamos en cargos de conducción en la región, en los distritos, en las instituciones educativas. Esto ha impactado y ha cambiado normalidades desde que esta pandemia está presente. La escuela vio interrumpida su normalidad, su cotidianeidad, la vida de nuestros estudiantes, de nuestras familias, la vida de nuestras comunidades. La pandemia, compañeros y compañeras, expuso situaciones de desigualdad preexistentes a ella.
desigualdades sociales y económicas. ¿Saben cómo se evidenciaban estas? Porque había necesidad de mantener un vínculo pedagógico cotidiano con los estudiantes por vía remota. Entonces nos dábamos cuenta, sabíamos que existía, no es que no lo sabíamos, pero bueno, quedaron en evidencia hogares que tenían conectividad a internet, dispositivos para la comunicación, tenían internet, dispositivos para que puedan ser utilizados por todos los integrantes de una familia y entornos altamente favorables. Y otros hogares donde no tenían conectividad, donde si había un dispositivo era compartido por varios integrantes de una familia, y entornos totalmente desfavorables que tenían que luchar diariamente para poder llevar la situación adelante. Entonces, esto de que en algunos lugares podían acceder a estos recursos tecnológicos, informáticos y de comunicación, y otros que no podían acceder, es lo que llamamos brecha digital. Una brecha digital que se profundizó con el gobierno anterior, cuando desguazó el Plan Conectar Igualdad. Ese Plan Conectar Igualdad que fue creado, implementado, justamente para disminuir esa brecha digital durante el kirchnerismo. Bueno, volvamos a la pandemia, aquello que resultó inédito en un principio, con el transcurso de la pandemia se constituyó en una nueva normalidad, y así quedaron expuestas esas situaciones de desigualdad socioeconómicas. Y entonces esto requirió la presencia del Estado para intervenir sobre esas necesidades. Había que poner primero a los últimos, no quedaba otra, primero a los últimos, y garantizar derechos. Y en esa línea, la escuela estuvo presente, la escuela fue esencial, fundamental, importantísima, como institución estatal. ¿Es la única institución estatal? No, no es la única, pero es irreemplazable. Porque ¿saben por qué? Porque la escuela es la presencia inmediata del Estado en las vidas de las familias y de nuestros y de nuestras estudiantes. Es la presencia inmediata del Estado para saber cómo están, qué necesitan, qué necesidades tienen. No solamente recabamos información, sino que también intervenimos inmediatamente para dar respuestas y soluciones a todo ello. En ese contexto, perdón, en ese contexto hubo por parte del Estado nacional y provincial una decisión firme política de atender la vida y la salud. Y hubo un trabajo articulado desde el primer momento de la pandemia con el Ministerio de Salud nacional y provincial. Entonces, una vez atendida la vida y la salud, garantizar, a como dé lugar, el derecho a la educación, para que justamente esas desigualdades manifiestas no se conviertan en desigualdades educativas. Lo que ha pasado, como hice referencia anteriormente, en la década del 90. Y esto, sin duda, significó colocar en el centro el sostenimiento y el fortalecimiento de los vínculos pedagógicos y ese lazo social que tiene la escuela con sus familias, sus estudiantes y sus comunidades. Un vínculo fundamental, esencial. Nada de eso podía haber sucedido si no se hacía con una política educativa que antepusiera la vida y la salud y que defienda y sostenga la educación pública. Y desde una política de cuidado integral se dispusieron un montón de medidas de protección social. Y en materia educativa, la primera medida de protección social, ¿saben cuál fue? La suspensión de clases presenciales, en atención a la salud y para resguardo de la vida desde esa política de cuidado integral. Pero claro, acá se presentaba esta cuestión. Si la escuela es fundamental, es importantísima que siga estando en la vida de nuestros estudiantes y no había presencialidad física, ¿qué hacíamos? Bueno, obviamente comenzó todo ese vínculo por vía remota, ese trabajo permanente y constante que hicieron desde las escuelas con todas sus comunidades, pero bueno, se tomó la decisión política de que aquellos estudiantes que antes de la pandemia asistían a los comedores escolares para recibir el servicio alimentario escolar, siguieran recibiéndolo a partir de la distribución de módulos alimentarios. ¿Por qué? Y porque si hay que garantizar el derecho a la educación, primero hay que garantizar el derecho a la alimentación. Es condición indispensable. Entonces, esta tarea de distribución de módulos alimentarios, del servicio alimentario escolar, se constituyó, por decreto, en una tarea no interrumpible.
También se determinó como tarea no interrumpible la distribución de material pedagógico impreso, porque había que sostener también la continuidad pedagógica, porque estamos hablando de la escuela como institución estatal de carácter pedagógico. Entonces, seguir manteniendo ese vínculo pedagógico, esa continuidad pedagógica, los estudiantes siguieron aprendiendo, los docentes siguieron enseñando, política educativa presente a full, absolutamente en todo ese sostenimiento de trabajo en las instituciones educativas. En la región que conduzco, que es la región 24, está conformada por 6 distritos: Lobos, Roque Pérez, Saladillo, Las Flores, General Alvear, 25 de Mayo. Entregamos 66.857 cuadernillos, desde que empezó la pandemia hasta ahora. Módulos alimentarios SAE, en la región entregamos 315.257 módulos alimentarios. Les paso los datos de Lobos. En Lobos, cuadernillos, 17.104, entre los niveles inicial, primario y secundario. Y módulos alimentarios, 63.204. Esa es la cantidad que distribuimos en la región y en el distrito de Lobos. Bien, atendida esa necesidad social, esa asistencia social para garantizar la alimentación, bueno, en condiciones de garantizar el derecho a la educación. El Estado asume esa responsabilidad y bueno, se crean plataformas nacionales, provinciales, portales educativos, aulas virtuales, aulas del Bicentenario, capacitaciones docentes, programas de televisión, de radio, materiales impresos pedagógicos, todo para complementar las tareas que llevaban adelante los docentes. Pero claro, inmediatamente con la suspensión de clases se determinó casi simultáneamente el ASPO, el aislamiento, y con ello la prohibición de circular. Pero entonces estaban esas dos tareas no interrumpibles, no se podían interrumpir, y que las escuelas tenían que garantizar, y para ello demandaba un equipo de trabajo bastante importante para armar toda la logística, la distribución. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos docentes y auxiliares con dispensas, es decir, no podían asistir presencialmente a sus lugares de trabajo porque se constituían como población de riesgo. Entonces, bueno, se creó un programa denominado PIEDAS, Programa de Incorporación Docentes y Auxiliares Suplentes, para que a partir de ese programa se inscribieran y los docentes allí inscriptos eran asignados a esas instituciones donde necesitaban el personal para realizar esas tareas no interrumpibles. Pero además, ese personal que fue incluido en ese programa, que todos los años toman horas, módulos, docentes y auxiliares, a principio de año, este año no lo podían hacer, porque con el ASPO, la prohibición de circular, la imposibilidad de presenciar físicamente los espacios de la Dirección General de Escuelas, entonces no había actos públicos, hasta ese momento no había actos públicos virtuales, entonces este año no tenían la posibilidad de conseguir trabajo, no tenían horas para llevar el sustento a sus casas, a sus familias. Entonces este programa no solamente atendió la necesidad de la escuela para la realización de esas tareas no interrumpibles, sino que también esos docentes y esos auxiliares tuvieron trabajo desde el 1 de abril. Y eso se fue prorrogando y actualmente los tenemos, se fueron desgranando porque fueron tomando con la habilitación de actos públicos virtuales, se fueron tomando cargos y otros fueron incorporados a otro programa que voy a hablar más adelante. Pero en la región ingresaron a este programa PIEDAS 230 y en el distrito de Lobos 42. 42 docentes fueron incorporados a través de este programa PIEDAS. Bueno, ese proceso de continuidad pedagógica que empezó en el mes de marzo con la suspensión de clases presenciales no se detuvo en ningún momento. Y a mitad de año, más o menos en julio y agosto, se realizó un relevamiento que determinó que en la provincia de Buenos Aires 9 de cada 10 estudiantes pudieron sostener esa continuidad pedagógica, ese vínculo periódico con sus docentes. Y 1 cada 10 no lo pudo sostener, por diversas causas, Y la causa no fue porque no tenían interna, no, las causas fueron varias, que imposibilitaron que pudieran sostener esa continuidad pedagógica. Les digo, en la provincia de Buenos Aires ese porcentaje representa 279.000 estudiantes. Y en la región
tenemos una cantidad de 2.100, que representa el 10% de la matrícula del nivel primario, secundario, inicial, que son los niveles obligatorios. Un 10% de estudiantes desvinculados, que no pudieron sostener la continuidad pedagógica. En Lobos, 254 estudiantes. Pero bueno, desde la política educativa y el convencimiento de la presencia del Estado y del acceso social y el derecho universal al derecho de la educación y no profundizar desigualdades educativas, a esos estudiantes había que ir a buscarlos y revincularlos. No podíamos terminar el año con estos datos, porque ¿saben qué? 1 cada 10 es 1, pero para nosotros es un montón. Es un montón, 1 es un montón, y había que salir a buscarlos. Y eso fue lo que hicimos con la creación del programa ATR, Acompañamientos de Trayectorias para la Revinculación, que atendió 2 cosas. Primero, ese proceso de revinculación, y segundo, incorporó estudiantes, y no personas de buena voluntad, estudiantes de los profesorados de carreras docentes avanzados de terceros y cuartos años que estaban en pleno proceso de formación de prácticas docentes, fueron incorporados a ese programa para que puedan empezar ese proceso y trabajar en las instituciones educativas en ese proceso de revinculación. Entonces, revinculaban y a la vez se capacitan, se forman en un contexto donde seguramente es enriquecedor, es inédito y que va a quedar grabado para el resto de sus vidas. Porque quienes hicimos docencia hemos estudiado en institutos, hemos realizado prácticas en diferentes establecimientos educativos, pero en un contexto así, solamente ellos van a poder contar después esa experiencia que seguro va a ser enriquecedora. Bueno, y así fueron incorporados en este programa para revincular. Y además, esa matrícula que había que revincular fue incorporada como prioridad en esos distritos donde volvieron a las clases presenciales de manera gradual, un regreso seguro a las clases presenciales con el plan jurisdiccional. Acá en la región, el único distrito que dio inicio a las clases presenciales de manera gradual fue el distrito 25 de Mayo, porque fue el distrito que fue clasificado como riesgo bajo. Todos los demás estuvieron clasificados en un principio como riesgo medio. Lobos en un momento fue clasificado como riesgo bajo, pero inmediatamente se cambió la clasificación y no pudo darse inicio. Esto de la clasificación tiene que ver con que esa articulación con el sistema de salud y educación desde el primer momento de la pandemia continúa, se da en la actualidad. Permanentemente, semanalmente se evalúan los riesgos epidemiológicos que determinan qué actividades se pueden hacer o no, y es salud el que lo determina. Pero bueno, este proceso de revinculación no finaliza ahora que termina diciembre. Este proceso de revinculación, porque hay una firme decisión política de que nadie puede quedar afuera, va a continuar en el verano. Tenemos un programa de hace muy poquito tiempo, de días, que se llama Programa ATR, que justamente para que esos y esas estudiantes que están incluidos en esas propuestas de revinculación también continúen con propuestas educativas y recreativas en el mes de verano, que se llama Programa Verano ATR. Así que bueno, compañeros, esta es más o menos la situación en cuanto a las políticas públicas y educativas de la provincia, de la nación y en la región. Y como conclusión, lo que quiero decir es que desde el comienzo de este año, la crisis de la pandemia nos enfrentó a un contexto inédito, extraordinario, a grandes desafíos, sin dudas, para los que conducimos regiones, distritos, instituciones educativas, pero nuestra mayor fortaleza fue un Estado presente, un gobierno peronista presente, decidido a proteger la vida, en primer lugar, que desplegó un conjunto de políticas públicas heterodoxas, con el único objetivo de preservar derechos esenciales, derechos como la salud, la alimentación y la educación pública. Y Santiago, coincido con vos absolutamente. La gestión es un acto de militancia. Yo soy una militante de la escuela pública y militante de la política educativa de este gobierno y de la cual estoy muy orgullosísima de pertenecer. Muchísimas gracias.